Y entonces eso crea una falsa identidad o una confusión donde no se maneja la disciplina, el conocimiento de la teoría, el conocimiento filosófico, porque el arte también responde a la filosofía. Entonces el arte se ve desde el punto de vista de la imagen como artista, como el yo soy el artista, yo expongo aquí y la gente me conoce y vamos por esta parte de la fama, que la verdad es que no tiene un lugar en lo que, desde mi ¿Cómo punto se de llama vista, el donde participas aquí en Cancún? ¿Me lo repites, por favor? ¿en qué anda la banda? ¿En qué anda la banda? ¿Y es un arte urbano, me dices? Sí, es un arte urbano, hay muchos jóvenes talentosos, de verdad hay piezas muy completas en el manejo de la luz, de la proporción, de la perspectiva. Hubo uno que me gustó mucho, no recuerdo el nombre de la persona que lo hizo, pero era acuarela. Entonces era como una especie de quimera, como de un cuerpo de hombre como antropomorfo, tenía una cabeza de águila, pero el detalle de las alas que cubrían el cuerpo parecía carboncillo y era totalmente acuarela. Entonces vemos el talento, vemos que hay personas que realmente están interesadas y también esa es mi preocupación como de fomentar, no sé, por ejemplo, donde yo trabajo en la Casa del Árbol, ese tipo de técnica, ¿no? La sesión de dibujo con modelo al desnudo, que es una técnica renacentista, el tener a una persona desnuda te da totalmente la claridad de ver cómo la luz juega en el cuerpo, cómo las sombras juegan con su cuerpo, por ejemplo, la contorsión de los músculos, de los tendones, de la posición del cuerpo, ver las proporciones reales, ¿no? Y no se trata nada más de pintar por pintar, ¿no? Hay que realmente, si queremos fomentar el arte y la cultura, debemos hacerlo profesionalmente, debemos hacerlo, no casarnos con el linaje, no casarnos con la parte ortodoxa, pero sí con la parte elemental, que es como el poder sentir y manipular lo que el hombre siempre ha querido manipular. Entonces creo que por eso es que me apasiona mucho todo esto, ¿no? ¿Tú consideras que el arte debe de estar divorciado del interés económico para que realmente se sienta su esencia? ¿O que lo económico es una consecuencia del éxito del artista? ¿O el artista también, y por qué no, pudiera buscar a través del arte un modo de vida lo suficientemente agradable que le dé un sustento tranquilo, que le dé un bienestar que la economía te puede dar? Porque a veces siento, y sobre todo platicando contigo en el primer programa también, que el materialismo, que es el consumismo, en buena parte nos ha avasallado, nos ha contagiado al pueblo, a los pueblos latinoamericanos, teniendo de vecino a un país tan grande, la primera potencia mundial, donde lo que prevalece es el consumo. Y no se trata de que entremos en teorías económicas, porque el consumismo también tiene su finalidad y cumple con ciertos objetivos que ayudan a la humanidad. Hay que reconocerlo, aunque el concepto materialista sea un calificativo poco agradable. Por cierto, ya estamos grabando, estamos grabando el segundo programa. Bueno. Por lo tanto, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente con Aarón, ya estamos adentrados, no queríamos desperdiciar la buena plática que se tenía con él. Y vuelvo al tema. Lo que pasa es que fulanito de tal es muy materialista. Y ya te queda la idea de que es una persona que solamente está buscando un beneficio personal, que solamente está pensando en lo económico, que solamente está pensando en cómo conseguir más dinero para satisfacciones personales. Y no nos damos cuenta que muchas veces, me atrevo a decirlo de esta manera, así como el artista, siento yo, me corriges, tú eres el estudiante, estudioso y estudiante de ello, nace. Si posteriormente se hace, pero se hace más artista y va adoptando una técnica que tiene que seguir, que tiene que estudiar, que ha pasado por muchas observaciones de los que podemos llamar los maestros, para que se pueda desarrollar el estudiante y a través de esos conocimientos generar, muy posiblemente, una técnica muy personal. En la manera de decir, en la manera de pintar, en la manera de esculpir, como sea. Pero volviendo al tema, yo creo que si no tuviéramos
Si los Médicis no hubiesen existido, Exacto. ¿hubiera existido Miguel Ángel? O sea, tenemos que entender también esa parte, exacto, ¿no? Sí, posiblemente Miguel Ángel como ser humano sí, como la figura importante que fue para su época y que lo sigue siendo para nosotros, creo que sí hubiera tenido la importancia que tuvo. El punto aquí es que el arte no está peleado con la economía, al contrario, porque los mecenas eran quienes estaban interesados en estas posturas, ¿no? Como de apreciar lo bello. Y además tenemos que entender que el arte antes correspondía a ciertos intereses políticos, ¿no? Pero no creo que tengan que estar peleados, al contrario, si en las escuelas se llevaran materias desde la secundaria, como en otros países, como por ejemplo tengo una amiga que estudió, bueno, es italiana, y en su escuela ella en la secundaria vio un poco de historia del arte. Entonces ellos empiezan a tener una imagen más clara sobre el arte y lo que implica o sea, su unión con la sociedad en la que vivimos actualmente. Y si nuestro país, desde el punto de la secundaria hasta la universidad, se implementaran esas materias, aunque sea de pasada rápida, podríamos entender el arte también como una forma de vida y siempre vemos como la imagen del artista como la persona que carece de dinero o necesita como mecenas anteriormente como para subsistir o sobrevivir. Pero si se dejara de ver de esta parte y lo viéramos como una parte importante, como una carrera más que tiene un peso bastante fuerte en la sociedad, las cosas serían distintas, ¿no? El arte no tiene por qué estar peleado con la economía y al entender que no tiene que estar peleado, entonces el arte puede manifestarse en su esencia completa, ¿no? Y no se pierde tanto como esta parte pues de vender lo que se hace, que igual se puede hacer, ¿no? Pero el arte debe cumplir con la responsabilidad de plasmar un registro histórico de lo que estamos viviendo, ¿no? Y claro que se puede vivir de eso. Por ejemplo, Picasso en su época era de los artistas, si no el artista con más ingresos que tenía, y era el único que podía pintar con un tono lápiz lazuli, porque ningún otro artista podía comprar eso. Entonces, con las tecnologías que se tienen ahora, con los trabajos que surgen ahora, con esta, digamos, soltura económica que hay, el arte podía tener más importancia, pero también hay que entender que el gobierno y muchas otras instituciones ahí con manejos oscuros no les importa esto porque saben que si nosotros expresamos y llegamos a tener, digamos, con esta soltura del intelecto, pues obviamente acabaríamos con muchas cosas que solo entorpecen el desarrollo de la inteligencia, de la comunicación y del arte. Pero creo que es por eso que debemos de pensar, de leer mucho, de leer ensayos, de leer artículos, de leer libros que retraten la vida de ciertos artistas, para entender cómo ellos es que trascendían esta parte y no dejaban el ímpetu o no dejaban esta parte revolucionaria sin tener que llegar a la violencia. Y creo que ahora el arte bien aplicado podría llevarse bien con la economía y podría ser una fuente de ingresos para el artista, pero siempre y cuando el artista no se deje perder por el ingreso económico, que siempre responda digamos, a la obligación que tiene como artista. Hay un autor francés que se llama Bourdieu, que habla de que el artista tiene un llamado desde que nace, y ese llamado es un llamado en el cual tiene que responder, en el cual tiene que atesorar o hacerse de ciertas tareas para con la sociedad, y si no lo hace, entonces desperdicia el talento y se convierte en un producto más, se convierte digamos, en una fábrica más para responder a cuestiones ya de la élite o cosas que no van para la sociedad y que no van para, digamos, despertar del letargo en el que estamos sumergidos. Bueno, creo que la economía obedece a una ley, la oferta y la demanda. Y creo que el arte escapa un tanto a eso. Porque si el artista empieza a comportarse o a sacar todo lo que él tiene, porque también creo que el arte
es una manifestación del espíritu. Ujú. Y dudo, o más bien asevero, que la economía no es una manifestación del espíritu. Es una manifestación del razonamiento, de los intereses, que podemos llevar esto a extremos y con calificativos chocantes, como puede ser la avaricia, Sí. la acumulación de riqueza, El el egoísmo. poder. Ujú. A lo largo de mi vida, soy contador público, y perdón por algunos clientes de los cuales estoy pensando ahorita, que por supuesto no voy a decir sus nombres, pero no solamente por mis clientes, me ha topado con gente que no son clientes míos, que porque han tenido éxito económico, sienten que se les debe respetar todo lo que dicen. Veme, tengo la empresa fulana, tengo una chequera lo bastante gorda como para no tener problemas, y por lo tanto puedo opinar sobre lo que yo quiera, sobre política, sobre ecología, sobre arte, sobre cultura, y normalmente lo hacen desde un pedestal que ellos solo se construyen. Para mi gusto y por respeto, muchas veces no se les baja de ese pedestal, porque sería, caemos en la hipocresía social cuando los tratamos y conocemos a ese tipo de personas, incluso quien tiene éxito en la política, que en mucho quien tiene éxito en la política también es una persona adinerada. Es difícil ahorita agarrar a un político pobre, porque por lo general es un pobre político, según dijo el amigo aquel totalmente equivocado, pero que prevaleció en su momento ese dicho. Y vuelvo al artista. El artista, para mi gusto, debe de conformarse con su propio arte. Y quiero terminar esta primera parte de este segundo programa con un ejemplo. Van Gogh no fue apreciado en su momento. Su manera de pintar llamaba la atención, gustaba, pero no tenía la fama que después de su muerte y de buenos años posteriores vino a ser valorado. ¿Cuánto vale ahorita un Van Gogh? Sí. Y el hombre vivía pues, prácticamente en la pobreza, pero él trabajaba y desarrollaba su arte para sí mismo. Ahorita en la segunda parte del programa hablamos un poquito más de esto, ¿no? Okay. Y dejamos mi listita pues para otra entrevista contigo. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Nada hay mejor
aparte, Aarón, hay siento que no dejará de haber, porque además también es una cuestión humana, el esnobismo. Sí. El esnobismo, sin nobilus, eso quiere decir sin nobleza. Que además, la palabrita viene de una época no muy lejana, donde las grandes universidades, creo que ya lo he dicho en otro programa, las grandes universidades, especialmente inglesas, le daban becas a los muchachos que tenían talento, pero que no tenían nobleza. O sea, no venían de familias de alcurnia, nobles. Entonces les ponían una banda que decía snob, sin nobleza. Y pues dependía, me imagino, quién los calificaba. Pues hombre, este muchacho vino y llegó a estudiar en esta universidad porque sus méritos tiene. No porque soy hijo del Lord Cambridge y esto y aquello. No, nada de eso. Depende la óptica con que se le vea. Sin embargo, llevado al arte, se le ha distorsionado esa palabra. Y el snob, hasta donde entiendo, se le conoce o se le califica a una persona como snobista quien quiere hacer sentir a los demás que conoce, que aprecia, pero que no es cierto, no tiene bases para lo que dice. Incluso hay una anécdota que creo que también la he mencionado en algún otro programa. No sé si es cierto, tú me dirás si alguna vez se la mencionaron en la escuela o si no, estaría bien que le preguntes a algún maestro. Picasso, caminando por las Ramblas de Barcelona, se encontró a un compañero que se inició en la pintura junto con él. Bueno, Picasso ya sabemos que desarrolló una técnica que se llama el cubismo, que parece dibujo de niños, pero que tiene un contenido muy fuerte, muy apreciado, y por eso Picasso llegó a ser la persona artista del pincel que lo es. Y bueno, saludó al amigo allá exponiendo sus pinturas en una de las Ramblas, en la Rambla de los pintores. Se saludaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, pues Picasso, Pablo, tú qué bueno que has llegado a donde has llegado. Yo aquí sigo vendiendo mis pinturitas a ver cuál puedo vender y subsistir con ello. ¿Y qué Picasso le dijo? Mira, esta que tú tienes aquí, que estás exhibiendo, se parece a uno de mis inicios en el cubismo. Permíteme. Y la firmó Picasso. Y entonces la gente, cuando pasó y se dio cuenta que era un Picasso, porque lo había firmado Picasso, sí empezó a opinar lo que no opinaba. Pero qué profundidad, qué trascendencia, pero qué bárbaro, qué visión de Picasso el haber hecho esto como lo hizo. Y la pintura no era de Picasso, era de su amigo, que la vendió a muy buen precio. Es una anécdota, desconozco si es verdad o no, pero la he escuchado en más de una ocasión. Entonces, ahí me voy con la cuestión del esnobismo, como ese arte moderno que parece que agarraron una lata de pinturita, se la echaron allá a un lienzo blanco y como caiga, pues sí tiene profundidad, sí tiene manifestación, sí tiene significado, sí esto y sí aquello. La verdad, yo me declaro neófito en esas cosas, aunque tengo que reconocer que a veces sí me gana la estrellada del bote de pinturas donde se me quedo viendo y digo, pues sí, creo que sí tiene arte la mano del pintor, pero fue no cuando manejó el pincel, sino cuando echó el bote de pintura. ¿Qué me tienes que decir respecto a esto que estoy comentando? Pues bueno, tomando primero el esnobismo, pues sí es muy difícil como no caer en él. Hasta a veces yo cuando doy mi opinión o algo así, a veces también me da miedo caer como en esta parte de el esnobismo y como lo que yo digo nada más es lo que es, ¿no? A través de la escuela. Pero sí hay que desprendernos de esa parte como para poder entender por qué un artista hacía lo que hacía sin necesidad de retomar el nombre. El nombre siento que es como una catapulta para algunos intereses turísticos o para algunos intereses como de, hey, mírenme, aquí estoy, y dejamos de lado el contenido del artista. Es muy importante saber también si lo que maneja el artista, y no está mal criticar, no está mal ponerse a pensar,
Porque uno cree que porque es un cuadro de Da Vinci o es un cuadro de X pintor, no se puede criticar y es intocable. No, si lo hicieron es para eso, para ajustar las cosas, para poder plantear cuestionantes, para poder como desarmar o desmenuzar un poco lo que él quería hacer, y no está mal hacerlo, ¿no? Caer en el esnovismo es como dejar, porque es un Picasso ya es perfecto, pero no sabemos si él lo quería hacer porque estaba equivocado o porque nada más fue una prueba. También ellos jugaban con eso porque sabían quiénes eran, ¿no? Y sabían muy bien cómo manipular el pensamiento de las masas, que es justamente eso es a donde queremos llegar también con la historia del arte. Ahora, respondiendo a la otra pregunta de, digamos, las pinceladas por pincelear, por decirlo de alguna forma, como esta parte de tirar, ¿no? Y el arte abstracto, pues sí surgen después de la Segunda Guerra Mundial, como después del periodo de posguerra, que el hombre como permaneció en este estado gris, donde no tenía motivación, donde no había como algo bello, porque después de todas las catástrofes que habían surgido, pues ¿qué más podíamos entender del hombre? Ya después de que lo vemos como alguien capaz de matar, de asesinar, capaz de quitarle la vida a las personas de una forma cruel, ¿qué de bello le podemos ver al hombre? Y es cuando surge esta escuela del expresionismo abstracto, donde uno de los más importantes precursores es James Pollock, que era el que tiraba como esta técnica del dripping, que era agarrar el pincel, remojarlo en la pintura. ¿Qué nacionalidad tenía Pollock? Pollock, si no me equivoco, era americano. Entonces tiraba como los pincelazos y tiraba esto y aquello. Y según él lo que quería representar era la subjetividad, las emociones más profundas de una persona que estaba harto de, pues de la vida que llevaba, de esta parte como del consumismo y de los problemas políticos que habían. Surge también en esta parte de la crisis del 29 en Estados Unidos, sí, fue en Estados Unidos. Entonces él quería representar de esta forma lo que vivía el hombre en ese momento, que en ese momento el hombre no vivía como esta parte bonita y de las familias, la unión de la sociedad, los valores. Como, el mundo feliz. Exactamente, no el ideal del mundo feliz, y es por eso que surgen estas escuelas. Hay muchas personas que están en contra de estas vanguardias porque no expresan un dominio de la materia, ¿no? De lo inteligible, no hay un dominio exacto, pero sí hay una propuesta de cosas nuevas, ¿no? Del artista como un ser humano físico, ya no el artista como el filósofo. Entonces, como te comentaba, que el arte va respondiendo a las exigencias del contexto histórico. Yo la verdad es que tampoco me voy mucho por esas escuelas. La verdad es que para mí el arte abstracto es estético, es bonito hasta cierto punto, pero a mí no me produce como una parte en la que yo pueda analizar la manipulación de la técnica en la escuela. Sí, esas personas estudiaron en academias, pero no siento que las academias en ese momento hubieran tenido el interés o el objetivo de que el artista pudiera trascender a través de su obra, pudiera expresar lo que sucedía en ese momento. Y pues vamos por ahí ya entrando a la parte de las vanguardias, entrando a la parte de hacer el arte por el puro placer de hacer el arte, por ejemplo la teoría del arte por el arte, y se va perdiendo el dominio de ciertos elementos importantes, ¿no? Que grandes maestros atrás habían hecho en su legado, como la escultura o la pintura, porque en ese momento la única forma de tener el registro de las escuelas era a través de la escultura, a través de la pintura y de ciertos tratados filosóficos y matemáticos. Pero esto se va perdiendo gracias a los intereses económicos que van entrando, y el arte pues deja a un lado, ¿no? El papel del artista como una persona responsable, y pues ya ahora es como una persona que puede crear, y ahora pues cualquier persona puede crear, y no es que esté mal. Hasta cierto punto eso fue benéfico porque se invitó a la humanidad a poder expresar lo que tenía dentro, pero luego surgen charlatanes o esnovistas, y entonces ahí es cuando empieza toda una confusión, una manipulación. Como en todo, ¿no? Exacto. En todo. Hay su parte buena y hay su parte, pues no tan buena. Y estamos hablando y nos hemos ocupado en buena parte del aspecto de la pintura. Yo recuerdo en mi época de preparatoriano que mi linda escuela preparatoria de la entonces UDI, ya hemos hablado de eso, Universidad de Yucatán, que tuve magníficos maestros en todos los aspectos, en historia. Es ese policromo que me tocó brevar de sus conocimientos. Tuve al maestro comunista
don Antonio Canto López, que en paz descanse, su hermano Carlos Canto López, mi maestro de literatura, y don Pepe Canto López, mi maestro de historia. Por decir 3 hermanos que me tocaron, con una diversidad muy diferente entre cada uno de ellos. Y yo recuerdo que mi maestro de literatura, don Carlos Canto López, dentro de sus clases, que por ahí debe estar extraviado porque me gusta conservar mis libros, me trae mucha evocación de esa época. El Pollock, que tocó en literatura, que no en pintura, y recuerdo muy bien lo que se me grabó, por lo raro, el verso libre, y decía el verso libre, a la galandijondi jundi, la hardi handi jafó, la jarajaji jajó, ya se deifo desde un yo done y sopo don comiso, salamanecita. Y así decía él, en una crítica a lo que acabamos de hablar del snob en la pintura y especialmente de las herencias que yo no sabía que el apellido de quien inicia esto del arte abstracto, el señor Pollock. Y hubo quien dijo, ¿y por qué? ¿Qué privilegio tiene la pintura y que no se puede hacer en la literatura? E inventó ese verso libre que se quedó como un ejemplo arrumbado de lo que pudo haber sido, pero que no fue, porque no hay un verso, ni hay un soneto que vaya en ese sentido, que no te diga nada. Por eso yo digo que insisto, y creo que muchos coinciden conmigo, o de ahí nació el que yo lo pueda decir, que todo arte es una manifestación del espíritu. Y quien identifique que en su ser existe alguna manifestación del arte, como puede ser la música, lógicamente hablamos de la pintura. Miguel Ángel a sus 23 años hizo la Pietà, por favor, a sus 23 años. ¿Quién enseñó? Oye, pero es que la Virgen María, ¿por qué le pusiste cara de niña? Porque nunca perdió su virginidad. Siempre fue una virgen, y las vírgenes normalmente son púberes, por eso. Pero le pusiste las caderas demasiado anchas para que quepa el cuerpo de su Hijo Jesucristo. O sea, tenía respuestas lógicas a cualquier crítica que él pudo haber recibido. Y tan es así que, bueno, fue adoptado por un papa, y ahí la Capilla Sixtina, que hoy pasan millones de personas a ver, y las justificaciones que él dio. Estamos terminando este segundo programa, y me da no sé qué que se esté terminando, porque normalmente siempre usamos 2 programas, grabo 2 programas, pero me doy cuenta que vamos a tener que tener, para entrar más, no es que no hayamos entrado en materia, sino que considero estos 2 programas como preámbulo de otros que podemos tener, contigo o con jóvenes como tú, que por supuesto por tu conducto se le podría invitar a otros muchachos que estén estudiando, o maestros que en este mundo del arte. Pues lamento decirte que ya nos quedamos hasta acá. Que me ha satisfecho mucho convivir contigo este programa, y que seguiré siendo tu alumno. Gracias. A pesar de las 2 generaciones que te llevo. Por cierto, ¿qué edad tienes? 26. 26. Eres medio robaños, aparentas menos. Yo también, yo voy a cumplir 74 y creo, o me trato de convencer, que aparento menos. Depende, si solamente ves la foto o me escuchas hablar, porque cuando ya uno empieza con el dinamismo, como que se le disminuye la edad, dependiendo de la manera como se vaya expresando. Pues, mi estimado Aarón Herrera Méndez, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa. Quedamos pendientes para que en programas posteriores podamos seguir con esta interesantísima vida del arte, llevado ya a las cuestiones modernas de la enseñanza con sus tecnicismos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Aarón. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.